Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted obtiene la victoria para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente en Cristo Jesús usted puede ser libre de toda iniquidad, de toda cadena de maldición, sea maldición de herencia, maldición que hayan lanzado en su vida. Todo lo que viene por resultado de genética, cuando usted viene a Cristo, Él rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Para hablar de maldiciones hereditarias tenemos que hablar de algunos casos bíblicos donde se nos habla de herencia y en otros casos de consecuencia de errores cometidos. Un ejemplo es la vida del salmista David, un hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre y que los planes de Dios se llevaron a cabo en su vida. Pero a pesar de que él era un hombre, un siervo de Dios, con un corazón conforme al de nuestro Padre, también tuvo fallas. En un momento David comenzó a orar por haberle fallado al Señor y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa era la oración del salmista: lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, dijo el salmista, y he hecho lo malo delante de tus ojos, oh Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra, aleluya, y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, dijo el salmista, en maldad he sido formado, y en pecado me concedió mi madre. En Salmo 51 del 1 al 5 el salmista clamaba al Señor y él había reconocido que había pecado delante de la presencia del Señor y él decía: mi pecado ha llegado delante de ti, aleluya. David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, pero también fue un hombre que luchó en contra de la inmoralidad sexual. Luego de haber caído con Betsabé, usted conoce la historia de este varón, tuvo consecuencias. Como resultado de esa relación ilícita vino un bebé, luego vino la muerte de ese hijo y él clamaba a Dios pidiendo perdón, pero Dios, ¿sabe qué? No lo apartó de las consecuencias de ese pecado. Tengan en cuenta esto: él se arrepintió, él pidió perdón al Padre, pero su pecado trajo consecuencia. Dios no lo libró de su consecuencia. Hay que entender esto. Dios no lo apartó. En la misma oración el salmista le dice al Señor que él nació en maldad. Él había reconocido que había sido un fruto de su madre, pero había sido concebido en maldad. Pudo haber sido que su mamá lo concibió en adulterio. Cuando Samuel, el profeta, iba a ungirlo, ahí en la primera carta de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 1 al 13, dice que Samuel comenzó a ver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo veía con apariencias de guerreros. Eran grandes, eran de físico grande y estatura. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que David era un hombre de buen parecer, rubio y de hermosos ojos, diferente a sus hermanos. Aún el padre dice que lo había olvidado. Según algunos comentaristas, dice que él fue un hijo ilegítimo. Fue mal visto por sus hermanos, él fue rechazado y el pecado de adulterio dice que fue gestado y creció en él manifestándose ese pecado. Si usted ve 2 de Samuel capítulo 11, él cae con Betsabé. A pesar de ese error, David dice que entendió cómo fue su formación, pero también entendió el propósito de Dios en su vida. Así como nosotros hoy entendemos que Dios tiene planes con nuestra vida. Hermano, Dios tiene propósito con tu vida. A pesar de que le fallamos muchas veces, a pesar de que nos equivocamos, no somos perfectos delante de la presencia de Dios, pero vamos camino a la perfección. El Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. No estaba hablando de una
una perfección física de ser lindos de ojos, de rostro, de cuerpo. No, Él dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Lo que quiso decirle nuestro Señor a Abraham es que ve delante de mí y sé santo. Busca la santidad, así como yo soy santo, 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 3 veces santo. Soy perfecto, soy el sublime, soy el gran yo soy, dice el Señor. Aleluya. Entonces el salmista comenzó a describir cómo fue su formación. En el Salmo 139, versículos 13 y 15 y 16, a pesar de su error, él entendió el propósito de Dios en su vida. Que a pesar de que a veces tú y yo nos equivocamos, porque somos hombres, somos descendientes de una raza caída, podemos entender que así dice la palabra: de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. El Señor no va a tomar a alguien que tiene intelectualismo, que va a ser un hombre capaz, que tiene grandes títulos, teólogo y de tantas universidades, un hombre formado, hecho y derecho. No, de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Él toma a lo más vil para levantarlo, para glorificarse en Él y por medio de Él. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Dios es quien está detrás de la formación de un hijo. Está detrás de tu formación, la formación de tus hijos y la formación de tu descendencia. Dios ya te tenía marcado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Hay un propósito para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. David dijo: mi cuerpo no fue encubierto de ti, oh Dios mío. Fui formado en lo oculto. Escuche esto. Pero luego fue dado a la luz. Cuando haces algo en lo oculto, cuando hay un pecado oculto a los ojos de los hombres, hermano, tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz. Cuando una mujer queda embarazada, fue en fornicación, fue en una relación ilícita, quizá es casada y estuvo en una relación ilícita con otro hombre y hubo un fruto de esa relación. Hermano, nada va a quedar encubierto delante de los ojos de Dios. Bendito sea Dios. Quizá quiera encubrir a ese hijo, pero su hijo no está encubierto ante los ojos de Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Hay que ministrar la vida de esa persona. Cuando esta mujer se arrepiente de todo corazón, reconoce que hubo algo mal en su vida, que ella falló, el Señor viene y rompe las cadenas. Hay que orar por esa persona, hay que orar por ese bebé. Ahora le voy a explicar por qué hay que orar por ese bebé también. Tiene que haber un arrepentimiento del pecado, tiene que sanar las heridas y hay que cortar la iniquidad. David había adulterado y debido a eso, en ese momento, ¿qué sucedió? Mire, en el momento de la relación hay una unión entre el esperma del papá de David y la mamá. Ahí se insertó la información del pecado de los padres en David. Lo vuelvo a repetir. David adulteró. ¿Pero por qué? Debido al momento de la unión del esperma del padre de David con la mamá, ahí se insertó la información del pecado de sus padres. Es necesario aclarar algo. Cuando estábamos perdidos en el mundo, lejos de Dios, lejos de sus caminos, vivíamos una vida llena de pecado, llena de maldiciones, maldiciones de herencia, automaldiciones, maldiciones que lanzaban en contra de nuestras vidas. Los hijos llevaban la maldición de generación en generación. Esto es algo que se transmite por medio del ADN del hombre, así como los rasgos físicos, los gestos, una sonrisa, la forma de hablar, el estilo de vida se transmite por medio de la genética del hombre. Cada generación, mi querido amigo, mi querida amiga, es marcada por una herencia, sea cual sea, es marcada por una herencia. Según la ciencia, la mujer concibe y el hombre es el que engendra. Tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida comienza a partir de la concepción o de la fecundación, mediante la unión del espermatozoide con el óvulo.
Ahora la mujer recibe el esperma y el esperma es el que lleva la información genética y con esa información comenzará a formarse un nuevo ser. Es decir, que en el vientre es donde se reúne toda la información de iniquidad que se desarrolla en el bebé. Aun cuando el bebé no ha nacido, todavía no ha lanzado un gemido, un llanto, todavía no habla, no balbucea, no ha estado en los brazos de su mamá, de su papá, el plan del enemigo comienza a gestarse. ¿Cómo es eso? El bebé es una criatura inocente, pero es un ser que se está desarrollando con la información que trae de los padres, de generación en generación. Amén. Ha recibido información de tercera y cuarta generación. Entonces, el plan del enemigo comienza a caminar. Hay una lucha entre la simiente de Dios con la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. En Efesios, Pablo comienza a describir: los hombres nacemos en nuestros delitos y pecados, y en nuestro corazón estábamos inclinados a hacer el mal. Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, desde nuestro nacimiento, nosotros venimos con pecados, con delitos. En nuestro corazón estábamos inclinados a que el día de mañana hagamos cosas malas. Esa fue nuestra naturaleza. Todo hombre nace con una información de sus antepasados, pero cuando uno viene a Cristo, el Señor rompe toda cadena de iniquidad, toda maldición de herencia. El Señor rompe las cadenas. Si vienes con un corazón arrepentido, el Señor interviene en tu vida. Eres muerto al pecado. Rompe las cadenas. Él te lava en su sangre. Él te hace morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Ahí vuelves a nacer. Ahí eres una nueva criatura. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Glorias al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es una iniquidad? El libro de Génesis, capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, maravilloso, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aleluya, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Quiero que me entienda lo que voy a explicar. Muchas maldiciones vienen en el vientre de la madre por transferencia de los ancestros. La iniquidad son órdenes que vienen en la memoria genética. El libro de Proverbios 28, Salomón describe: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de sus insolencias se quebrará. Es tremendo. Entonces las iniquidades o los malos comportamientos vienen en la ley de los miembros, que son los genes, y los genes están en nuestra sangre y en nuestro cuerpo. Y están aislados totalmente del hombre interior. ¿A qué me refiero? Al espíritu humano. Por eso, también podemos ver hombres dentro de las congregaciones, gente cristiana, que son santos y son buenos. Usted lo ve, tiene una apariencia de santidad, pero muchas veces son controlados por la iniquidad sin poder vencer las pasiones y los deseos. Ellos están continuamente batallando contra su alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de los pensamientos, de las emociones, que es el campo de batalla. Ahí es donde el enemigo bombardea con dardos de fuego a cada ser humano. El profeta Isaías describe en el capítulo 65, versículos 6 y 7: escrito está delante de mí, dice el Señor, no callaré, sino que compensaré y daré el pago en su seno por sus iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de sus padres juntamente. Ahora, ¿qué son las cadenas genéticas? ¿Qué son las cadenas
genéticas. Son el pecado, la violación de los mandamientos del Señor, de la palabra de Dios. Cada vez que infringimos los mandamientos o los mandatos de Dios, ellos se convierten en la puerta que le da legalidad a toda maldición y el derecho legal para que habiten los demonios en los hombres. Es ahí donde usted le abre la puerta al enemigo, sea del área que sea de la magnitud que sea. Usted le está dando legalidad al enemigo para que entre en su vida y haga lo que quiera con usted. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, y sabes que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él, Cristo Jesús. Entonces, la infracción de la ley de Dios, ejemplo, adulterar, va en contra de la ley de Dios y me lleva a recibir una vida de iniquidad. El pecado abre puertas de iniquidad, estableciendo un hábito generacional y en un mal deseo que viene de generación en generación. Esto es lo que se llama línea de iniquidad. Aleluya. Mire, todos nosotros tenemos un banco de almacenamiento, todos los hábitos, los atributos malos, los buenos, los de nuestros padres. Esto es lo que determina en gran parte nuestro carácter, lo que determina la conducta. Es una persona que lleva la información en los genes y sus genes vienen mal programados. Los genes del hombre vienen mal programados. La persona tendrá problemas, habrá desviaciones en su comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay una salida, mi querido amigo, mi querido hermano. Solo por la intervención divina y soberana de Dios, los hombres somos regenerados y recibimos un nuevo corazón en Cristo Jesús. Por eso, al orar por un bebé, estamos cortando toda maldición que venga de herencia. Ahora, todo lo que hay en su concepción lo cortamos orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizá alguno dirá: bueno, pero un bebé es una criatura inocente. Usted se preguntará: ¿en qué manera fui concebido yo? ¿En qué manera fue concebido usted? ¿De dónde viene la conducta que tengo? ¿No se ha preguntado eso en algún momento? ¿Qué es lo que determina la manera de vivir del hombre? La manera de actuar, la manera de sentir, su carácter o la vida que lleva. ¿De dónde viene eso? Tal vez usted dice: bueno, yo fui concebido en fornicación, mi mamá fue mamá soltera, quizás fui concebido en adulterio, mi mamá en un momento se peleó con mi papá, se fue con otro hombre, yo soy hija de este hombre, hija de un adulterio. Quizás fui concebido en una noche de casualidad, una noche de salida, de orgía, de prostitución, una noche de borrachera, una noche de droga, de lascivia, de lujuria, o quizás resultado de un abuso sexual. No lo sé, quizás usted sabe, o quizás no, fue dentro de un matrimonio cristiano. No es necesario saber de dónde. Si lo sabe, usted sabrá de qué manera orar. No sabe quizá cómo fue concebido. Quizá usted se pregunte: bueno, entonces esa es la causa de la iniquidad que hay en mi vida. Sea lo que sea, mi querido hermano, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted obtiene la victoria para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente en Cristo Jesús usted puede ser libre de toda iniquidad, de toda cadena de maldición, sea maldición de herencia, maldición que hayan lanzado en su vida, todo lo que viene por resultado de genética. Cuando usted viene a Cristo, Él rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.
Pero si un cristiano que sigue con problemas de herencia, ¿qué pasa con él? Mi pregunta es si realmente esa persona es un verdadero cristiano. He visto miles de cristianos que todavía siguen bajo maldición. 10, 15, 20, 30, 40 años en una congregación viven bajo maldición. Les pasa de todo. Vuelven a vivir todo lo que vivieron sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Están con cáncer porque el padre tuvo cáncer, el abuelo tuvo cáncer, el bisabuelo tuvo cáncer. Y toda una cadena de maldición de enfermedad. El padre fue alcohólico, él también no puede salir de las drogas, no puede salir del alcohol, no puede salir de la fornicación, no puede salir de la maldad, de la masturbación, de la prostitución, de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted lo ve sentado cada día en una reunión en un templo. ¿Cómo puede ser que un cristiano siga bajo maldición? Mi pregunta es, ¿será que es realmente un cristiano? Sí, pero hermano, yo lo veo que ora y que alaba, que le dan oportunidades en un ministerio, pero sigue bajo maldición. ¿Será que es un verdadero cristiano? Aleluya. Entonces, la buena noticia es que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo único que tú y yo necesitamos es saber que debes abrir tu corazón. La primera base es el arrepentimiento, reconocer que somos pecadores. A pesar de que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo pecaron, reconocer que yo soy pecador. Si ellos no se arrepintieron, ellos darán cuenta algún día delante del Creador. Pero yo necesito arrepentirme y pedirle al Señor que entre en mi vida, que limpie mi vida de todo pecado, que me haga una nueva criatura. Aleluya. Él rompe toda cadena de maldición como lo hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres para siempre en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que tenemos que hacer tú y yo si todavía no hemos sido libres? Debemos apropiarnos del perdón del Señor, de la salvación, y debemos apropiarnos de esa libertad. Aleluya. Su sangre te limpia de todo pecado. Su poder rompió las cadenas. Su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto para ti y para mí. Sanidad, salvación, justificación. Aleluya. Él te hace justo cuando no era justo. Él te santifica aun cuando no eras santo. Aleluya. No hay otra salida. Debes caminar en sus caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. No podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Cuando las personas vienen a Cristo, por más maldición, iniquidad, injusticia, maldad, por más pecadora la persona que sea, si se arrepiente, los pecados son limpiados. Aleluya. Acepte a Cristo en esta noche en su corazón. Por más que usted haya hecho una oración de fe hace años y sigue todavía en la misma cantinela, usted debe decir, Señor, perdóname. Me arrepiento de todo corazón. Guíame, Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón. Yo quiero ser una nueva criatura. El Señor te hará nacer en espíritu, en agua. Aleluya. Esa es la persona que realmente hace un compromiso para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Así vas a vivir para el Señor. ¿Qué hace? El Señor reconoce que tú tienes deseo de servirle. Aleluya. Él sabe que de verdad necesitas de Él y quiere un cambio para tu vida. Ese es el verdadero cristiano. Ya no hay más maldición de herencia en tu vida. Aleluya. De modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, hoy, día hoy presente, las cosas son hechas nuevas en tu vida. Clama por tu esposo, clama por tu esposa, clama por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio. El Señor rompe las cadenas. Aleluya, toda maldición cae por tierra. Cuando somos libres,
Cuando somos sanados, Dios nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Hay genética nueva en tu vida. Ahí entran los genes del Señor Jesucristo en tu vida. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, en tu vida, en mi vida, en tu sangre y en mi sangre, corre sangre real. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Cuando una persona nace de nuevo, escuche esto, ya no mostrará jamás un patrón pecaminoso de conducta en su vida. El nacer de nuevo es ser sacado de la tiniebla, de la oscuridad y ser llevado a la luz admirable. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida conforme a Dios. Ahora pasa a ser una nueva criatura con un nuevo ADN en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Pero quiero que entendamos una cosa. Un cristiano también puede pecar. Un verdadero cristiano puede pecar. Pero la diferencia con el mundo es que un verdadero cristiano no practica el pecado como un estilo de vida. El cristiano está continuamente en una lucha en contra del pecado. Usted está continuamente en una lucha en contra del pecado. Cuando venimos a Cristo, entramos en un proceso de santificación en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero esa santificación será gradual, paso a paso, hasta el último día de su vida. ¡Qué maravilloso! Hay personas que hoy están repitiendo los mismos problemas que los antepasados. Personas que viven luchando continuamente contra el temor. Cuando el Proverbio 29-25 dice que el temor pone lazo en el corazón de los hombres. Están atados, están encadenados al temor al presente, al temor al pasado, al temor a las plagas, a quedarse sin trabajo, al problema de tener miedo de enfermarse, de quedarse solo, de que lo abandonen, etcétera, etcétera. Tienen duda, no tienen confianza en sí mismos, no tienen confianza en el Señor. Personas que vienen con problemas de alcohol, fornicación, adulterio, están con personas que están ligadas a personas por medio de la fornicación, por medio del adulterio. Sus almas están ligadas, ligaduras almáticas. La palabra dice que cordón de 3 dobleces no se corta. Cuando usted cae en pecado de fornicación, en pecado de adulterio, en pornografía, la lascivia, la lujuria, el erotismo, gente que se envía fotos con otras personas mostrando su cuerpo, hermano, usted queda ligado a esa persona. Sus almas en el mundo espiritual se entrelazan, queda atado. Por eso hay muchas personas que cuando se casan siguen ligados a parejas anteriores. ¿Por qué? Porque no han quebrado esas ligaduras. Aún hay personas que viven en concubinato, están ligados espiritualmente, por eso no pueden avanzar, por eso el Señor no lo bendice, por eso su economía está caída, por eso hay enfermedades continuamente, por eso las herencias siguen funcionando en sus vidas. Aleluya. Hay hijos abandonados, madres solteras, gente que fue rechazada desde el vientre. ¿Por qué? Porque su madre la concebió en un momento que no lo esperaba. Por culpa tuya tuve que dejar el trabajo. Por culpa tuya tu padre me dejó. Por culpa tuya me quedé solo, y culpan a los hijos de sus propios errores. Hay lleno de gente de esa en las iglesias que todavía no ha podido Dios hacer nada en su vida porque se creen autosuficientes. Cuando se creen autosuficientes, Dios no puede hacer nada en sus corazones. Gente que ha sido rechazada.
herencias de divorcios, de enfermedades hereditarias, vicios, adicciones, violencia, muerte, accidente. El padre tuvo un accidente, su abuelo tuvo un accidente. Yo sigo el mismo patrón de ellos, me vivo accidentando. Algunos murieron en accidente, su abuelo murió en accidente, su padre en accidente, yo también voy a morir en un accidente. Se viven automaldiciendo. Mi padre murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. Y se atan, sus corazones están encadenados al pecado. Aleluya. Gente que tiene bronca, dolor por las cosas que le han sucedido, no pueden perdonar, les cuesta perdonarse a sí mismos, maldicen a los que los dañaron, aleluya, se automaldicen. El Proverbio capítulo 6, versículo 2 dice que quedamos enlazados con nuestras propias palabras y quedamos presos de los dichos de nuestros labios. La palabra, hermano, tiene poder. Usted tiene poder para dar vida, para dar muerte, para bendecir y para maldecir, pero cuidado, porque de cada palabra que usted suelte, usted va a recibir el fruto de esa palabra. En otras palabras, se lo digo más sencillamente, de la palabra que usted suelte, sea buena o mala, usted va a vivir las consecuencias buenas o consecuencias malas. Gente que siendo cristiana se pregunta por qué le va mal en la economía, pero siguen robando, siguen comprando celulares robados, computadoras robadas. Se viven enganchando de los servicios del TV cable, del wifi del vecino. Agarran el cable TV y pagan a media con el vecino, están robando. Y se preguntan por qué el Señor no los bendice en áreas económicas, por qué no bendice su matrimonio, sus hijos, no bendice su hogar, el dinero jamás le alcanza, trabajan horas y horas y horas y el dinero cae en un bolsillo roto. Están trayendo anatemas a sus hogares, comprando cosas robadas, ropas robadas. Aleluya. Imagínese usted que se le rompe su vehículo, un auto, una moto, un camión, etc. Lo primero que hacemos es ir a un desarmadero, compramos el repuesto, lo traemos y el mecánico arma nuestro vehículo y comienza a andar nuevamente. ¿Sabe qué nos está faltando? Quizá usted no conoce ese lugar y compra un repuesto. Señor, yo no lo sé, pero oro sobre este repuesto en el nombre de Jesús. Yo no lo sé, Señor, pero si este repuesto es de un vehículo robado, Señor, en el nombre de Jesús, yo corto todo anatema, yo corto toda maldición de robo que viene en esta parte, en este autoparte, como sea. Rompo toda maldición, Señor, y bendecimos el repuesto de este vehículo y después lo arman. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que Dios aborrece es el anatema. El anatema es todo lo que Dios destinó para ser destruido. Y muchas veces queremos ocultarlo de los ojos de Dios. Otros usan elementos colgantes que son como amuletos que tienen simbología de ocultismo. Las cruces con acá arriba redondo, las lunas, estrellas, las 5 puntas del macho cabrío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios puede bendecir algo que es maldito? ¿Cómo un hijo de Dios puede usar algo que está bajo maldición? He visto casos de personas que oran y bendicen objetos impuros, objetos que vienen bajo maldición, objetos de ocultismo, bendicen ropas que han comprado robadas, bendicen celulares que lo han comprado robado. Hermano, Dios no puede bendecir ese objeto y no puede bendecir tu vida. Viene la maldición a tu hogar. Ahí sí puedo decirte que por más que quieras ser cristiano, hay maldición en tu vida, en tu familia y en tu casa. Quizás heredaste algo, una ropa, un objeto, algo de tus padres, de algún pariente que estaba en pecado y jamás aceptó a Cristo, nunca se arrepintió de sus pecados. Hermano, ¿qué es lo que estamos usando? ¿Quién lo usó? La persona que lo usó, ¿lo compró? ¿Lo robó? ¿Lo usó y estaba bajo adulterio, bajo fornicación? ¿Era alcohólico, drogadicto? ¿Qué es lo que estamos usando? Nuestras ropas. Si sabemos de dónde vienen, no lo tome, no lo reciba.
Compre objetos, compre ropa, compre vehículos, lo que sea, que usted sabe que va a orar, va a poder ungir ese objeto y va a ser de bendición para su vida. Cuando bendiga a alguien algo nuevo o algo que esté bien, que no esté tan dañado, bendiga a alguien. Pero por lo general tenemos que hacerlo nuevo. Bendiga a un hermano, a un necesitado. No siempre de lo que le sobra, lo que usted ya no usa. Aleluya. O quizás dicen, bueno, hermano, estoy cansado de luchar, estoy cansada de orar, de ayunar, no veo el cambio en mi vida. Tal vez el problema es la legalidad que hay en su hogar. ¿Qué es lo que está en su casa dándole la entrada al enemigo para que él haga lo que quiera con usted, con su familia, con su matrimonio, con su hogar? Algún familiar quizás que no está convertido, ¿qué hizo? Quizás le trajo anatema a su casa, quizás anda en ocultismo, está continuamente escuchando música secular con mensajes ocultos de adulterio, fornicación, de mentira, que me engañaste, que me mentiste. Esa música traes a tu hogar. Hijos que están en fornicación dentro de tu hogar. Hijos que tienen sus novias, sus parejitas y vienen a tu casa y hay relaciones sexuales dentro de tu casa donde tú quieres santificar ese hogar, donde quieres que el Señor traiga su reino a tu hogar. ¿Qué es lo que le está dando legalidad al enemigo? Hay gente en tu casa, tu hijo o alguien o tú mismo que está viviendo en concubinato. ¿Qué es lo que hay en tu casa que le da legalidad al enemigo? Ah, pero yo no quiero que mi hijo se vaya porque no tiene casa. Hermano, ordena tu casa. Pon en orden tu vida espiritual, la de tu familia, y Dios va a bendecir. Él va a romper las cadenas, lo que produce la maldición en tu vida y en tu familia. Amigo querido, tienes que conquistar tu tierra, tu territorio. Tienes que derribar al gigante que está en tu casa produciendo guerra en tu vida. Mire, cuando Moisés envió 2 espías a Canaán, identificaron a sus enemigos. Ellos vieron que había gigantes en esa tierra y dijeron, hay gigantes. La tierra prometida estaba gobernada por 31 reyes. Y al morir Moisés, él no entró a la tierra prometida, pero le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así te dice el Señor en esta hora. Para entrar a la tierra de bendición, tú y yo necesitamos ser primero valientes, esforzarnos. Nos corresponde a nosotros sacar de nuestro territorio a nuestros enemigos. Necesitamos vencer lo que no nos deja tomar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Te lo repito de otra manera. Nosotros sabemos que Dios tiene bendiciones para nosotros. Él tiene planes, tiene propósitos con nuestra vida, pero necesitamos sacar de nuestro territorio, de nuestra tierra, a esos gigantes que no nos permiten tomar la bendición que Dios tiene para nosotros. Necesitamos conquistar esos gigantes. ¿Cuál es el gigante que te está oprimiendo? Tú puedes identificarlo. La palabra dijo, Santiago 4:7, resistan al diablo y él huirá de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. No den lugar al diablo, dijo. Aleluya. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de tu vida en el nombre de Jesús. Acércate a Dios y él se acercará a vos. Aleluya. Dice el Señor, pecadores, así nos llama el Señor, pecadores, limpien sus manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, sométanse. ¿Qué significa? Sométete, métete bajo la autoridad de Dios. Eso es estar bajo el gobierno absoluto de Dios y sus mandamientos. Su palabra. Métete bajo la autoridad de Dios. Resistan, dijo. Eso es mantenerse en una posición firme en contra de lo que venga a tu vida, en contra del gigante, en contra del enemigo. Acércate, es decir, acércate
Métete en comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto no quiere decir que siempre haya maldiciones generacionales en nuestras vidas. Recalco, cuando tú vienes a Cristo, Él rompe toda maldición. Pero como hice la pregunta al principio, ¿eres un verdadero hijo de Dios? ¿Eres un verdadero cristiano? En un verdadero cristiano no hay maldiciones de herencia. Cuando vienen a Cristo, Él la corta. Pero, ¿qué está pasando? Tengo consecuencias. Vivo lo mismo que mi padre, que mi abuelo, que mi bisabuelo. Siempre habrá consecuencias, buenas o malas. Tampoco podemos culpar a otros. Ay, este tiene la culpa de mis errores. Este tiene la culpa de mis pecados. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Así culpó Adán a Eva de su pecado, y Eva, ¿a quién culpó? A la serpiente. Nadie se hizo cargo de su propio pecado. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, mire lo que pasó. Esta misma actitud floreció en la forma de un versículo conocido. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 y versículo 4. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Repito, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que si la persona continúa en sus pecados, la muerte, como consecuencia, caerá sobre esa persona. Ley de siembra y cosecha. Ya no culpemos más a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Israel estaba cautivo en Babilonia. Había tristeza, había amargura, había dolor entre los israelitas. Ezequiel fue el profeta escogido por Dios para hablarle al pueblo de Israel. Entre los judíos existía una esperanza de que todo eso terminaría pronto y volverían a su casa. Pero esa esperanza, hermano, fue en vano. ¿Por qué? Dios estaba castigando a su pueblo por sus pecados, por su propio pecado. Dios le había entregado a los caldeos en esta segunda deportación y todavía, ¿sabe qué? Le faltaba una deportación más. Esta actitud fue confrontada por el profeta. Ellos dijeron: estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres. Ya estaban culpando a sus padres o su antepasado. Por eso el Señor le dice lo mismo: el alma que pecare, esa morirá. Aquí Dios está corrigiendo, escuche esto, la noción de que los hijos serán víctimas de una sentencia irreversible por la culpa de los padres. No es así. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, la ceguera de ese hombre, ¿era por consecuencia del pecado de los antepasados? Y el Señor le respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras del Dios se manifiesten sobre él. Juan 9:3. Para que Dios se glorifique en ese hombre. No había consecuencias de pecado, ni de maldad, ni maldiciones de herencia en ese hombre. Ahora, el libro más conocido y el que toman todos para hablar de maldiciones de herencia. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Para esa enseñanza de la idolatría, el Señor dijo: no los adorarás ni les servirás, porque yo, tu Señor, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, la misma advertencia el Señor está haciendo en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora, está claro que estos dos versículos, estos dos libros, están hablando de la consecuencia del pecado de la idolatría. Las consecuencias de la idolatría eran terribles. Es uno de los pecados más grandes que el Señor aborrece. El Señor quiso crear conciencia en el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación?
Este texto se trata de un principio y no de una condición irreversible. Eso tenemos que entender, hermano. Es decir, no era una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a los hijos de los padres pecadores. El principio es que habría consecuencia por la maldad, y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero esto no era un absoluto, no era un todo, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Es decir, por ejemplo, algo que trae consecuencia. Si un hombre roba, ese pecado no solo afecta a este hombre por ser ladrón, sino también que va a afectar a sus hijos. ¿Por qué? Porque si este hombre es encontrado por la ley y es juzgado, ya no podrá ser el sustento de su familia. Además de esto, si roba, lo tenía como un estilo de vida, hay una gran probabilidad de que los hijos también se inclinen a hacer lo mismo que el padre. Los hijos ven que el padre roba, ellos también son propensos a robar. Lo mismo con el padre que se droga, el padre que toma, el padre que fuma, el padre que anda con mujeres, el padre que hace desastre cuando sale por ahí. Lo mismo van a ser los hijos, van a ser propensos a seguir el mismo patrón de conducta que su padre. Lo mismo con la madre. Entonces, amigo querido, no puedes salir de todas estas cosas con tu propia fuerza. Ya no podemos seguir culpando a nuestros padres. Sí hay herencias de maldición, como dije, las consecuencias de los padres son a los hijos y a su descendencia, pero cuando vienes a Cristo, Él rompe las cadenas de maldición. Lo demás de ahí en adelante son cosas nuestras, son consecuencias de nuestros propios errores. Un verdadero cristiano puede pecar, pero no practica el pecado como un estilo de vida. Aleluya. La palabra dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Aleluya. Entonces el punto está en que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. No solo de palabra, sino también de hechos, con frutos. El llamado del creyente es negarse a sí mismo. El llamado del cristiano, el verdadero cristiano, es tomar su cruz y seguir adelante, seguir a Cristo Jesús. Pablo dijo, hagamos morir lo terrenal en nosotros y por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne, de esta carne corruptible. Pedro exhortaba a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. En 1 de Pedro 2:11 habla de esto, abstenerse de los deseos de la carne. Parte de esta batalla es la actitud permanente de arrepentimiento. Un creyente, un verdadero cristiano, es aquel que reconoce que ha fallado, que todos los días fallamos, pero es aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados. Aleluya. Hermano, que tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, aquí estoy, me arrepiento, reconozco que soy un pecador, que mi pecado me aparta de tu presencia, Señor. Borra mis iniquidades, borra mis pecados, borra mi maldad, hazme una nueva criatura. Señor, me arrepiento. Señor, yo quiero morir a mi vieja naturaleza de hombre, de mujer. Hazme una nueva criatura. Señor, yo quiero vivir para ti, reconociendo que soy un pecador.